Buenas tardes a los comensales, contertulios más bien. Eh, Como les había dicho ya, la idea era cerrar definitivamente el capítulo de algoritmos continuos, análisis numérico, eh, y comenzar definitivamente ahora con temas eh, nuevos, otra serie de temas que son relevantes para nosotros. Nuestro tema de fondo del ramo, de alguna manera esta parte es una continuidad eh, detallamiento de lo que en su oportunidad discutimos en informática teórica. Estamos interesados en algoritmos discretos, algoritmos que operan con objetos discretos, como lo típico, digamos, que sé yo, manipular grafos, eh, recorrer árboles, eh, ordenar secuencias, etcétera. Nos vamos a encontrar con varios problemas interesantes en el camino. Y en eso en particular nos interesa, como de alguna manera ya lo anunciábamos en informática teórica, cuántos recursos, generalmente el recurso más importante es el tiempo, pero no es el único, que se requiere para resolver un problema. Eh, Ahí tenemos en el fondo dos maneras de determinar esto. O sea, podemos definir un modelo de cómputo, como lo hicimos en su oportunidad con las máquinas de Turing, y decir, mire, una máquina de Turing requiere al menos esta cantidad de tiempo, este número de pasos para resolver el problema, en el mejor de los casos. O sea, obtener alguna clase de cuota teórica de trabajo requerido. Eh, lo otro que podemos hacer es inventar un algoritmo para resolver el problema y analizar su rendimiento, cuánto, cuánto de consumo de recursos. O sea, dar una cuota, llamémoslo así, práctica. Es bastante común encontrarse con situaciones en las cuales la mejor cuota, llamémoslo así, teórica que conocemos es una, la mejor cuota que conocemos, o sea, el mejor algoritmo que conocemos para resolver el problema requiere mucho más recursos que lo que la cuota teórica dice. Lo que significa que o la cuota teórica puede mejorarse, o sea, demostrarse que en realidad la cuota teórica que estamos dando es demasiado optimista y en la realidad se requieren gastar más recursos para resolver el problema de lo que estábamos estimando, o que nuestra cuota práctica, lo que nos dice nuestro algoritmo, en realidad no es lo mejor posible, existen algoritmos mejores. O obviamente pueden darse las dos cosas. En realidad, en ese sentido, lo que nos interesa son esos dos tipos de cosas. Nosotros en este ramo nos vamos a concentrar más bien en técnicas para diseñar buenos algoritmos para resolver problemas, técnicas para determinar cuántos recursos demandan esos algoritmos que estamos inventando y ojalá, si estuviéramos en condiciones de hacerlo también, encontrar cotas para las necesidades, digamos, mínimas teóricas de
de lo que hace el algoritmo del caso y comparar. Un par de palabras de advertencia. Muchas de las discusiones que se llevan a cabo respecto a esto se llevan a cabo en términos de tiempo de ejecución del algoritmo, es O mayúscula de alguna función del tamaño del problema, cuando n tiende a infinito. Esa es la mayor parte de las discusiones. Lo cual tiene sentido porque resolver un problema chico en realidad generalmente no es particularmente relevante. Si me dicen ordene números y me dicen ordene estos 5 números, puedo hacerlo mediante algún mecanismo bastante torpe y probablemente no tenga mucha relevancia en, uh, en el gran todo, digamos. Es que a mí me dicen ordene números y me dicen y me dan 1.000.000 de números a ordenar, obviamente la cosa cambia. Usar un algoritmo tonto en una situación como esa puede hacer fácilmente que el asunto se demore meses en hacer la pega y utilizar un algoritmo eficiente tal vez lo haga en un par de segundos. Y la cosa es muy relevante. O sea, de partida en general no nos interesan particularmente situaciones pequeñas, sino que nos interesa más bien qué es lo que ocurre con los algoritmos cuando el tamaño de los datos de entrada es muy, muy grande, o sea, n tiende a infinito. Pero también, como ya les comentaba, muchas de la discusión se hace en términos de O mayúscula. Como por ahí creo que hemos discutido, si no lo hemos discutido, ahí tiene un entretenido ejercicio. Recuerdan que O mayúscula incluye alguna constante que multiplica la función que está bajo el O mayúscula. Una constante que no está particularmente, o sea, que no está especificada. Si n tiende a infinito, esa constante da lo mismo. Si n está en un rango más normalito, digamos, definitivamente sí puede ser una gran diferencia. O sea, si yo tengo dos algoritmos, uno que dicen que es O n cuadrado y el otro es O n cubo, uno diría, oye, el algoritmo O n cubo es menos eficiente. Y va a tener razón. Para n es suficientemente grande, constante por n cubo va a ser más grande que cualquier otra constante por n cuadrado. Pero si las constantes respectivas son, qué sé yo, 1000 y 2, si consideramos un tamaño de datos más o menos razonable, digamos, se dan cuenta de que mientras n sea menor que aproximadamente unos 500, igual el algoritmo O n cubo es más rápido, se demora menos. Así que hay que tener un poco cuidado con esa comparación de simplemente O mayúsculas. Es común encontrarse con que hay problemas para los cuales los mejores, entre comillas, algoritmos que se conocen son, son, funciones más o menos chicas, digámoslo así, pero esos algoritmos en la práctica no se utilizan porque realmente significarían ventaja para tamaños de problemas tan gigantescos recién que simplemente no son de interés práctico.
eso como primeras advertencias de hacia dónde vamos, qué queremos hacer, el tipo de cosas que queremos acometer. O sea, nos interesa, por un lado, obtener una cota inferior teórica. O sea, para resolver este problema se requieren hacer al menos tantas operaciones. Nos interesa obtener también eh, para un algoritmo dado, este algoritmo resolviendo el problema toma tiempo o usa memoria o sea lo que sea el recurso que nosotros estemos contabilizando, tanto o de tanto en términos del tamaño del problema. Y nos interesa también, dado un problema, cómo puedo inventar un algoritmo en forma estructurada, ordenada, que nos resuelva el problema y que ojalá no sea horrorosamente ineficiente. Se ve claro hacia dónde estamos yendo con esto. ¿Algún comentario? Hay un solo coterráneo aquí. Nadie tiene ningún comentario que hacer al respecto. Está todo Profe, suficientemente clarísimo. Sí, dígame. disculpe, pero no es con respecto a lo que está hablando usted, respecto a las tareas. No sé si le puedo preguntar. Y para eso estamos. Si Ujú. nuestro momento es juntarnos en el fondo. Dígame. Ya, lo que pasa es que en Moodle varios compañeros hicimos la pregunta si es que se puede mover la tarea que es para el miércoles, para la próxima semana, porque, bueno, como tenemos la tarea 3 para el miércoles y tenemos el quiz 2 para el viernes, y bueno, sumado a toda la otra carga que tenemos en base al otro ramo, estamos como un poco colapsados, varios. Se, quería saber si es que es posible hacer algún cambio. Eh, oh, ya voy a revisar el tema. Eh, eh, a ver, gracias por hacerme ver el problema, digamos. Eh, de partida, creo que ya se los comenté, tal vez no a este grupo, ya en varias ocasiones, si es que estamos en situación de clases, llamémoslo así, normales, es relativamente natural, digamos, darse cuenta de cuál es la carga que tienen ustedes como estudiantes y en base a eso ir ajustando las cosas. Al no tener contacto directo con ustedes o solamente tener contacto indirecto como este, que no es muy directo, que digamos, de forma relativamente esporádica, esa visión de qué es lo que está pasando con ustedes como que uno la pierde de vista. Uno tampoco no conversa con los demás colegas, digamos, y tampoco entonces sabe que, porque le llegó el comentario de que, oye, los cabros están agotados porque todos ellos tienen tarea, qué sé yo, no sé, por base de datos. ¿Sí? Así que por favor un poquitito de comprensión con sus estimados profes al respecto y también gracias nuevamente por hacerlo ver, digamos. Nosotros no vemos esas cosas, no, o sea, nos resulta más difícil verlas, más bien. Y por lo tanto, realmente es importante que ustedes la hagan ver a sus diferentes profesores, digamos, las situaciones que se produzcan. Hay mucha tendencia, más o menos natural, de decir, oye, no veo a los cabros, les voy a dar más tareas, les voy a dar más quizzes, les voy a dar más ejercicios, guías o lo que sea, para que lo que generalmente nosotros haríamos como ejercitar en clase, lo hagan ellos por su cuenta. Y obviamente a uno se le puede pasar la mano con eso también. Eso. Bueno, y lo otro también, y eso es algo que deben ustedes pesarlo con cuidado, es el hecho de que
no estar dedicado realmente a la universidad 100% significa seguramente que ustedes no puedan dedicar todo el tiempo que normalmente dedicaban a sus estudios. Así que en ese sentido tengan un poquitito de consideración, digamos, que en la medida que los semestres sigan funcionando en este formato anormal, ustedes van a tener cargas adicionales de uso de tiempo, digamos, que en caso de que ustedes estén dedicados 100% a la universidad simplemente no se van. Así que eso hay que tenerlo también presente. Al final del día todo esto es bastante nuevo, territorio inexplorado para ustedes y para nosotros también, así que vamos a tener que irnos acomodando. Y acomodaciones serán también cosas como, por ejemplo, reagendar la entrega de tareas. En todo caso, voy a echarle una mirada a la agenda de tareas que hay. No tengo el calendario así presente, digamos, me voy a sentar a verlo en detalle y voy a ajustarlos en la medida de lo razonable. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Estén atentos, digamos, en Moodle aparecen calendarios de las entregas y demás fechas que hay pendientes, así que ahí deben darse cuenta. Ah, y la otra cosa, no he escuchado comentarios respecto de, no he mirado realmente si hay comentarios respecto a las fechas propuestas de certamen. Por favor, échenle una mirada, están anuncios en Moodle, de manera de poder agendarlos definitivamente. El problema que había es que había muchos de ustedes que me decían que, no sé si en este ramo o en informática teórica, de que no sé, los profesores de matemáticas estaban todavía pensando en certámenes presenciales tradicionales, cosa que se fue al agua, digamos, cuando se decidió que el semestre completo iba a ser virtual en el fondo. Así que échenle una mirada a su calendario de pruebas, échenle una mirada a la propuesta de pruebas de este ramo, y si es que hay alguna cosa que les produce demasiado problema, por favor quiten ahora. Lo mismo, si es que más encima del certamen ocurre que ustedes se dan cuenta de, oye, ese fin de semana voy a tener cortada la red en el barrio por X razones, por favor, ojalá avisen antes o en caso de que se les produzca algún problema en el momento de la prueba o lo que sea, avisen lo antes posible para de manera de poder tomar alguna clase de medida de mitigación al respecto. ¿Sí? Bien, pero volvamos a nuestra materia, si es que no hay más temas, llamémoslo así, burocráticos del ramo pendientes. Tengo unas dudas con respecto al quiz 2 y a la tarea 3. Ya. Que, con respecto al quiz 2, se pide una demostración de que no hay una convergencia en el eje real negativo de esa función dada, o se pide una comprobación solamente, donde que yo itere con ciertas raíces y, o sea, me haga no sé, un script y itere viendo si es que converge o no, o una demostración con límites. Perdón, estamos hablando del quiz. Del quiz 2. Ese que tenía la imagen bien bonita como... Déjame abrir el enunciado del quiz, porque no me lo sé de memoria. Bueno, como dice el anunciado, es claro que a lo largo de ese real negativo pueden haber valores desde los cuales el método de Newton no converge. Se pide determinar si es así. Básicamente eso pide una demostración, ¿cierto?
y en caso de que hayan valores desde los cuales el método de Newton no converge y el valor desde el cual el método de Newton no converge más cercano a cero, en los negativos, desde los cuales no converge. ¿Sí? O sea, me pide demostrarlo formalmente. Tendría que sacarle el límite No, claro. de la diferencia Eh, entre errores. o sea, en realidad no es tan complicado como eso, sino que simplemente mira qué es lo que pasa, qué es lo que dice el método de Newton. Dice x menos f de x partido por La derivada f' de x. de x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dónde se meten problemas esa ecuación? Cuando la Eso derivada cuando es cero. O la sea, la derivada es derivada de f, cero. sí. Ya, y cuando es cero la derivada, y eso te dice, oye, en este punto la cuestión se mete en problemas, ¿cierto? Y entonces ahí tendría que iterarlo en algún script, Y ese punto. tendrías que ver qué clase de puntos te llevan, por ejemplo, o sea, ese punto es un punto que te produce problemas, ¿sí? Ah, ya. Y si ese punto resulta que no es negativo, bueno, habrá tal vez números de puntos negativos que en la primera iteración te lleven para allá, ¿cierto? Ujú. Ya, pues ese debería ser en el fondo el punto más cercano a cero que hace que el asunto falle, ¿no? Ah, ya, caché, ya. Ya, y con respecto a la tarea 3, Espérate un minuto, déjame. Tarea 3, ¿sí? sí, en la primera sección dice desarrolle cómo ¿Sí? aplicar Newton para aproximar y igual I de X. Sí. Eso yo entiendo que es O sea, en el a fondo la aquí te dan, en vez de función darte I, y como una expresión de x, te dan una expresión g sí, mayúscula que relaciona x con y, ¿cierto? ¿no? Una función implícita. O sea, una función implícita, exactamente. Sí, O sea, básicamente eso, bajo ciertas condiciones, qué sé yo, ahí tendrás que ver los cálculos, los ramos de matemáticas correspondientes. ya. Bajo ciertas condiciones, fg de xy igual 0, esa ecuación define y en función de x, o sea, define una función implícita. ¿Sí? Sí, Ya, pues el problema ahora es que quiero calcular eso en concreto. Ahora, si es que la función g es alguna cosa relativamente sencillosa, estamos listos, porque es cosa de despejarnos, ¿cierto? ujú, Pero ¿qué pasa si es que el g de xy que te dan es alguna cosa fea? O sea, ah, ejemplo bonito, x igual x menos y e a la y igual 0, ¿sí? No hay forma ¿cómo se llama?, de despejar el y. mm, La única manera cuerda de hacerlo, de calcular, o sea, no la única tal vez, pero una manera cuerda de calcular el valor de y que corresponde a un x dado, es básicamente resolver una ecuación en forma numérica. O ujú. sea, te das un x y te queda g de x y igual 0. Para ese x, ¿cuál es el y que hace que esa cosa sea 0? Y a esa ecuación puedes aplicarle el método de Newton. ¿Sí? Mm, o sea, al final es despejar O una sea, variable con respecto el a la otra. tema es que si tú te fijas, la técnica que si te pides aplicar la técnica del caso a esa cosa de ahí abajo, Mm, y ahí despejar el y de en términos de x, se puede decir, pero es más o menos feo, digamos. claro, Y si tú puedes hacerlo y calcularlo de esa manera, sé feliz y yo te planteo una cosa más horrible, ¿no? ¿Sí? claro. Mm,
¿ya? Entonces la idea es que, o sea, uno, ¿cómo puedo usar el método de Newton para encontrar Y como en función de X? Me dan el X, calculen el Y, ¿sí? Entonces, pasar desde el método de Newton a una definición del I dado, de la función O implícita. sea, ¿cómo puedes usar el método de Newton para básicamente encontrar el valor de Y que corresponde a X? Dado que es una función g de X y se define una función de Y en función de X, ¿sí? Independiente de hacia dónde vaya. O sea, por ejemplo, I de I es igual a I de X al método de Newton o del método de Newton al I de X. No, el tema es que te dan g de X y, ¿sí? Y por Sí, X razones tú no puedes despejar el Y. Y no te claro. queda otra que Entonces, encontrar yo aplico el la método. solución en forma, encontrar la fórmula, el Y para un valor dado de X en forma numérica. Como te Ya, decía, o sea, entonces el parto caso que del te G de X. digan, claro. Ya. O sea, la idea es, punto uno, explicar cómo sería, cómo se usa, ¿sí? Punto dos, use esa técnica en concreto para calcular el valor de I para X, que va de 0 a 10 en paso de 0 a 1, o sea, 0,0, 0,1, 0,2 y así hasta 10, ¿sí? Ujú. Ah, profe, y Y lo otro es que dice que hay que usar, en la 1 dice, tiene sentido usar el último valor calculado como punto de partida. claro, si tú te dicen quiero calcular el valor de Y para X igual 0, ¿sí? Y después ¿Mm? quiero calcular el valor de Y para X igual, qué sé yo, 0,1, es lógico decir, oye, mi iteración la voy a comenzar con el último valor que había calculado, con el valor de Y para X igual 0. No debería estar demasiado lejos, salvo que la función sea alguna cosa muy horrible, ¿cierto? ¿Y por qué tendría que Uno de empezar los del último? problemas que tú, uno de los problemas que tú siempre tienes cuando vas a aplicar el método de Newton o cualquier método iterativo es de dónde partir. Sí. Y ojalá partir de algún lugar más o menos cerca para que el punto no se dé un millón de vueltas hasta llegar a un punto más o menos razonable, ¿sí? Ujú. Y un punto de partida razonable es decir, oiga, yo conozco el valor de Y, que sé yo, en 0,5, en 0,6 no debería ser demasiado lejano. Partamos de ahí, del Y de 0,5, como primer punto de partida para, o sea, primer punto de partida, yo me estoy poniendo redundante, ¿no? Como punto de partida para nuestra iteración. Ya, profe. A Me eso va a se tener que dar refiere, la otra vuelta. ¿sí? Sí, está. El tercero, digamos, una vez que tengas una tabla de valores, esa tabla de valores tú la puedes utilizar para usar el método de Simpson para calcular la integral que te piden, ¿cierto? Ujú. Eso. Ya, ¿Muy gracias. complicado? Y ahí le va a dar otra vueltecita más Y me y lo voy a preguntará de llenar de nuevo. preguntas. Sí, bueno, en todo caso también, o sea, tengo que reconocer que no me he dado una vuelta por Moodle desde que se llegó el jueves, más o menos, no he mirado Moodle mucho, estaba preocupado de otras cosas, pero yo generalmente me doy una vuelta más o menos una vez al día al menos, y probablemente los ayudantes también hacen lo propio, y seguramente sus compañeros también se dan una vuelta de repente, así que plantear consultas, preguntas en Moodle puede ser más, eh, no garantiza, digamos, pero puede ser más ágil que esperar a clase de ayudantía para preguntar cosas, ¿sí? Aprovechenlo. No hay más consultas sobre la tarea del quiz. Bueno, volvamos a nuestras particulares aplicaciones, entonces. Aquí. Eh, Estábamos hablando de algoritmos discretos, o sea, algoritmos que manipulan entidades discretas
y nos interesan respuestas que son inherentemente discretas, a diferencia de lo que hemos estado haciendo antes, que son algoritmos en el área continua. Para mostrar un poquitito, dar una idea, un pequeño appetizer, como dicen en inglés, respecto de esto, vamos a explorar un par de problemas que son bastante sencillos. Le dan un arreglo que no está ordenado de elementos enteros para simplificar la existencia, no tener que entrar a lidiar con cómo representamos números reales o cosas raras de esa clase. Y nos piden hallar el mayor y el segundo mayor, y encontrar el menor y el mayor. ¿Sí? El punto es que eso lo podemos hacer de forma bastante obvia, y me imagino que a ustedes se les ocurriría inmediatamente hacer eso, recorrer el arreglo, registrar cuál es el mayor que hemos visto en cada paso hasta que lleguemos al final. Cuando llegamos al final sabemos cuál es el mayor y sabemos dónde está también, podemos haber registrado eso, o si es que aparece varias veces podemos registrar dónde aparece cada vez o alguna cosa de esa clase. Y enseguida recorrer de nuevo el arreglo buscando el mayor que no es el mayor de todos. Y con eso tenemos el mayor y el segundo mayor. Bueno, el punto es que nos interesa saber en realidad cuál es el mínimo número de comparaciones que hay que hacer para hallar esos dos elementos. Y aquí un poco el tema de por qué comparaciones. Como decíamos antes, tenemos que fijarnos alguna clase de medida de qué es lo que estamos tratando de determinar. Podemos irnos al chancho con todo, es decir, queremos saber cuántos, qué sé yo, microsegundos se demora el programa corriendo en el computador tanto, y bla, 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 bla. Eso se puede hacer, pero eso requiere un montón de información muy detallada acerca del computador en que estamos trabajando, y basta con que uno de ustedes me diga, oiga, profe, es que yo no tengo nada, un Intel i7 o lo que sea, yo tengo un computador, un procesador AMD, y vuelvo a hacer todo el cálculo desde cero. O que sé yo, alguien se pone a ejecutar el código en, qué sé yo, una Raspberry, por ejemplo. O sea, el problema que tiene el querer obtener resultados detallados, digamos, que dependen de forma muy íntima del procesador, del computador del que estamos hablando, va a depender en forma muy detallada también de exactamente cómo está escrito el programa. Eh, Ustedes han hecho el ramo de arquitectura, ¿no? ¿Aló? Bueno, que no han hecho ramo de arquitectura no importa, algo entienden de lenguaje de máquina, ¿sí o no? Si no entienden de lenguaje de máquina, en realidad no importa mucho tampoco. Tomen su compilador preferido. Eh, Generalmente, por lo menos en Linux, en Unix, ustedes pueden llamar al compilador con opción "-f" mayúscula, y en vez de generar un programa, un archivo binario, les va a generar un archivo que es el código en lenguaje ensamblador, o sea, básicamente el lenguaje de máquina, pero escrito para consumo humano, que finalmente se termina ejecutando.
simplemente tomen un programa cualquiera que no sea el famoso programa de Lola Mundo, alguna cosa un poquito más complicada, y compílenlo con la opción "-s", dándole distintas opciones, digamos, de optimización. En caso de los compiladores en Linux, típicamente ustedes le pueden decir -1, -0, hasta -3, en realidad más menos, pidiéndole cada vez que intente con mayor ahínco generar un programa más eficiente. Y comparan los resultados. O sea, simplemente tomando el mismo programa incluso y compilando con distintas opciones de compilación, van a obtener programas distintos, se van a demorar distintos. Y la intervención empieza a ponerse, como dirían nuestros nunca bien ponderados periodistas, la intervención crece en forma exponencial. Lo que no tiene ningún sentido, pero no importa. Entonces, la opción que tenemos es llegar al máximo detalle, y ese máximo detalle significa conocer un montón de detalles de cómo funciona su computador particular, exactamente cómo está escrito el programa. O sea, hay que dar su trabajo a escribir el programa incluso en lenguaje de máquina si quieren hacer eso. Y después analizar cuánto se demoran las cosas. Simplemente para agregarle un par de pelos a la sopa, resulta que cuando a ustedes les hicieron clases de programación, probablemente ahí en algún momento les hablaron de cómo está construido un computador, que hay un procesador, una CPU, hay memoria, hay dispositivos periféricos, y la CPU lee datos de la memoria, lee instrucciones de la memoria, ejecuta las instrucciones sobre los datos leídos y guarda resultados de vuelta en la memoria y vuelta a la siguiente instrucción. Tengo que confesarles, tal vez pedirles disculpas en nombre de mis colegas, les mintieron descaradamente. Las cosas hoy día no funcionan así para nada. Primeramente, todos ustedes tienen computadores y cuando compraron el computador, el que les vendió el computador se quebraba con que el procesador tenía, qué sé yo, 4 núcleos, 4 cores, ¿sí? 6. Mi teléfono celular, por ejemplo, tiene 4 núcleos, ¿sí? Hay algunos por ahí que tienen 8 núcleos. Bueno, eso significa que en vez de haber un procesador en el cuento, hay varios, uno por núcleo. Y ya se puso más entretenida la cosa porque en vez de estar haciendo una operación a la vez, nuestra CPU, nuestro procesador, puede estar haciendo varias cosas simultáneamente. Es entretenido aprovechar eso por lo demás, ya que estamos en eso. Siguiente cosa, a uno le cuentan que lo que hace el procesador es leer una instrucción de la memoria. Esa instrucción le dice, lea ciertos datos, hace ciertas operaciones con ellas y tal vez guardar de vuelta los resultados en otra parte en la memoria. Modelo muy simple. Pero resulta que hace bastante tiempo ya los procesadores no funcionan así. No hacen una instrucción después de otra. Pueden estar simultáneamente ejecutando varias instrucciones a la vez, siempre y cuando esas instrucciones no entren en conflicto entre sí. O sea, podemos tener varias instrucciones a medio terminar, dependiendo de que, por ejemplo, al interior de su procesador hay una unidad que se encarga de hacer sumas, o varias, en realidad pueden haber que hacen sumas,
Y en la medida que hayan unidades que hacen sumas libres, podemos estar ejecutando sumas que sean independientes de otras sumas que ya se están ejecutando. Y por lo tanto, en realidad, hablar de cuánto es lo que se demora una instrucción dentro de un computador en ejecutarse, hoy día, no solo hoy día, sino que ya hace por lo menos 30 años más o menos, no tiene mayor sentido. Entonces, todo nuestro esquema, digamos, de realmente calcular cuánto se demora el cuento, calcularlo en concreto, se puede, pero es horrorosamente complicado. Y al final del día, la complicación no nos compra mucho. O sea, realmente el saber que el cuento se demora X cantidad de microsegundos, digamos, o un poquitito más, un poquitito menos, no es particularmente lo que nos interesa, y menos nos interesa hacer toda la cantidad enorme de trabajo que significa llegar a esa clase de resultados detallados. Por lo tanto, típicamente lo que nosotros hacemos a la hora de fijarnos en el rendimiento de algún algoritmo es mirar las operaciones que de alguna manera son centrales en ese algoritmo. Decir, oiga, ¿sabe qué más? Cualquier algoritmo que haya para, por ejemplo, encontrar el máximo elemento de un arreglo, imagínense cómo lo harían ustedes, la parte central del cuento va a ser comparar elementos. Van a haber algunas otras operaciones, pero esas otras operaciones en el fondo, cada vez que hay un número más o menos, cuidado con también lo de más o menos, o sea, no debe ser demasiado variable el cuento tampoco, pero por cada comparación que hagamos voy a tener que haber ido a la memoria a traer ese elemento a ser comparado, voy a tener que haber utilizado una variable como índice, tengo que encontrar el valor de la variable, usarla como índice del arreglo, qué sé yo, y voy a tener que estar también, cada vez que hago una comparación, voy a estar diciendo, oiga, y ahora vaya al siguiente, o sea, incrementar ese índice. Si ustedes se fijan, la cantidad de operaciones que estamos haciendo por comparación es más o menos fija, y por lo tanto tiene sentido decir, oiga, fijémonos en número de comparaciones para decir qué tan bueno o malo es un algoritmo. Y eso nos lleva entonces más o menos directamente a lo que decíamos antes, o sea, la idea del O mayúscula. Hay un cierto número de operaciones adicionales por comparación, o sea, una constante, digamos, acota el número de operaciones por comparación, y por lo tanto yo puedo decir, oiga, el tiempo que se demora esta cosa es O número de comparaciones. Y ahora si sé cuánto es el número de comparaciones, estamos al otro lado, tengo el rendimiento de mi algoritmo en términos de O mayúscula del tamaño. ¿Sí? En nuestro caso, como estamos hablando de hallar el máximo un arreglo, estamos pensando, por ejemplo, en un arreglo de números naturales. Es natural pensar que las operaciones críticas, digamos, clave en el cuento son comparaciones. Nótese también que esto es aplicable también si es que nosotros estuviéramos pensando, por ejemplo, no en un arreglo de números enteros, sino que un arreglo de palabras. En ese caso, en vez de estar comparando números enteros, nuestras operaciones, digamos, centrales, serían comparar palabras. Y está claro que el tiempo que se demora a comparar un par de palabras, un par de strings, es distinto del tiempo que se demora a comparar simplemente un par de números. Pero la idea básica sigue siendo la misma. El tiempo de ejecución va a ser básicamente proporcional al número de comparaciones que hagamos. La constante de proporcionalidad obviamente cambia.
Bien, entonces, primer resultado enfermo de obvio, digamos. Un problema simple es hallar el máximo elemento de una regla. El máximo lo podemos encontrar con n menos en comparaciones. Y no se puede hacer mejor. Si comparo, o sea, la estrategia, digamos, que tengo en mente aquí, es toma el primer elemento, compárelos con el segundo, que ese con el mayor de esos dos, compara el mayor de los primeros y el segundo con el tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Y esos son claramente para llegar al final del arreglo n-1 comparación. Está claro que si hago menos de n-1 comparaciones, me está quedando al menos un elemento que no he comparado con los anteriores, y por lo tanto perfectamente ese elemento podría ser el mayor y no lo he identificado. La demostración formal es la que aparece aquí. Cada vez que se comparan dos elementos, uno resulta perdedor menor que el otro. Como cada comparación produce a lo más un nuevo perdedor, no puede producir menos de un nuevo perdedor, ni puede producir más de uno, y debemos identificar n-1 perdedores, debemos hacer al menos n-1 comparaciones. Una demostración alternativa, la maquinaria nos va a servir más adelante para construir un buen algoritmo, usa el concepto de POSIT. Lo de POSIT en realidad es una abreviatura de Partially Ordered Set, o sea, conjunto parcialmente ordenado. Un conjunto con un orden parcial, una relación que es reflexiva, antisimétrica y positiva. Una relación de orden parcial básicamente van a ver, es parcial en el sentido de que hay elementos que sabemos, podemos determinar que A es menor que B o B es menor que A, pero también pueden haber casos en que no tengo idea si A es menor que B o B es menor que A, o sea que no son comparables. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo simple es la relación subconjunto. Podemos decir que un conjunto A es menor o igual que un conjunto B si A es un subconjunto de B. Bueno, hay casos en que tenemos dos conjuntos A, B, tales que A no es subconjunto de B y B no es subconjunto de A. En ese caso, esos pares de conjuntos no son comparables. Ese es un ejemplo, simplemente ese es un ejemplo, digamos, no hay más. Digamos. Bueno, lo que hacemos entonces es, el otro punto es que todo orden parcial se puede describir como un grafo dirigido a cíclico. Que hay un grafo de A a B si A es menor o igual a B. Como se supone que la relación es transitiva, no pueden haber ciclos. Y esto claramente es un grafo dirigido. ¿Sí? Así que es un grafo dirigido a ciclos. Entonces, lo que está haciendo, lo que nosotros podemos hacer es considerar que cualquier algoritmo que nosotros se nos ocurra para este problema, lo que hace es tomar dos elementos y los compara, y al momento de compararlos me dice, la comparación en el fondo define, el resultado de la comparación define si es que un elemento es menor que el otro o no. O sea, nuestra relación de qué es lo que es menor o igual va cambiando conforme se ejecuta el algoritmo. Inicialmente no tenemos idea de quién está relacionado con quién, o sea, son todos los elementos están sueltos, digamos así. Y cada vez que hacemos una comparación estamos introduciendo un arco entre un par de elementos, los elementos que comparamos. La idea entonces es construir, iniciar el algoritmo que nosotros tenemos en mente con n grafos dirigidos a cíclicos
de un único vértice, o sea, básicamente cada vértice suelto por su lado, no tenemos idea de ninguna relación de nadie todavía, y queremos construir finalmente un grafo dirigido acíclico que contiene todos los elementos, porque ese grafo dirigido acíclico, o sea, un, eh, un grafo dirigido acíclico que contenga todos los elementos, es necesario tenerlo para poder determinar quién es el máximo de todos ellos. Porque está claro también, sí, que podemos perfectamente construir grafos dirigidos acíclicos con n elementos que no me permitan identificar el máximo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, lo único que hago es comparar cada elemento con su vecino, digamos, voy a terminar con un grafo dirigido acíclico, pero simplemente uno que me dice, oye, el primero es mayor que el segundo es menor que el tercero, pero no me dice nada cuál es la relación, digamos, de tamaños entre el primero y el tercero, por ejemplo. O sea, no todos los grafos dirigidos acíclicos que contienen los elementos me sirven, pero para poder tener realmente la seguridad de que quién es el mayor de todos, voy a tener que tenerlo identificado como básicamente el mayor de todos mediante un grafo dirigido acíclico. Ahora bien, ese grafo dirigido acíclico que contiene todos los elementos, los n vértices, tiene al menos n-1 arcos, ¿cierto? Porque si no, no puede ser. O sea, bueno, y cada arco corresponde eh, a una comparación. Y por lo tanto, como tiene que haber al menos n-1 comparaciones. Lo que estamos demostrando, ojo, con esto, es simplemente que no puede haber ningún algoritmo que identifique al mayor de todos que haga menos de n-1 comparaciones. Si hace n-2 comparaciones, tiene que quedar al menos un vértice volando suelto, y ese podría ser el más chico, el más grande, ser alguno del medio, no tenemos la menor idea. Por lo tanto, estaríamos mal. No nos demuestra esto que realmente se puede hacer la pega con n-1 comparaciones. El listado 11.1 da el algoritmo obvio, digamos, estoy suponiendo que nuestros elementos a comparar son double, para no confundir necesariamente con los índices u otras cosas. Y el algoritmo en el fondo funciona como yo les decía, o sea, guardemos en la variable max el valor de a sub 0 y para 1 hasta n-1, los arreglos a c donde 0 hasta n-1, si un arreglo de tamaño n. Si ese elemento es mayor que el máximo actual, cambiamos al máximo actual y finalmente cuando lleguemos al final tenemos guardado el máximo de todos ellos. Y ese algoritmo claramente hace exactamente n-1 comparación. Moraleja hasta acá, entonces, van a tener que disculparme si es que lo encuentran demasiado obvio, latero y sin mayor rumbo. Lo que hicimos fue dos cosas. Demostramos que para obtener el máximo se requiere hacer al menos n-1 comparaciones. En segundo lugar, y eso lo único que estamos haciendo, insisto, es que hemos demostrado que con menos de n-1 comparaciones no se puede hacer, pero capaz que realmente en realidad se necesitan, qué sé yo, 5n comparaciones para hacer la pega. Solamente hemos demostrado que el número de comparaciones necesario es mayor o igual que n-1. Enseguida, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un algoritmo que resuelve el problema utilizando exactamente n-1 comparaciones.
Y con eso tenemos dos cosas que hemos amarrado ahora. Uno, nuestra demostración de se requieren al menos n-1 comparaciones es ajustada, o sea, realmente se requieren n-1 y no más. Y segundo, hemos encontrado un algoritmo que da exactamente esa cosa, o sea, resuelve el problema con exactamente n-1 comparaciones. Y por lo tanto, lo que tengo es que la cota superior de lo requerido, que me la da el algoritmo, y la cota inferior de lo que se necesita, que me la da la discusión teórica previa, coinciden. Y por lo tanto, soy extremadamente feliz. Sé que ese problema requiere exactamente n-1 comparaciones y sé cómo hacerlo con n-1 comparaciones. Estoy en el mejor de los mundos. En situaciones más complejas, nos vamos a encontrar con que hay una cota inferior, tal vez muchas veces no tan obvia como la que estamos discutiendo acá, que me da alguna clase de consideración teórica. Tengo alguna otra cota dada por algún algoritmo o alguna idea de algoritmo al menos para resolver el problema, y esas dos cotas no coinciden. Ni siquiera coinciden en términos de decir, oiga, es que la cota del algoritmo es una constante veces la cota que dice la teoría, sino que simplemente, que si yo, la cota que dice la teoría es n, la cota que dice el algoritmo o de n, y la cota que dice el algoritmo que tengo dice o de n cuadrado. Como decía, esa situación significa que hay espacio para mejoras, ya sea un análisis teórico más acabado, que me demuestra que el costo en realidad es mayor que el ODN, mejor algoritmo, que me demuestre que en realidad no se requiere ODN cuadrado para resolver el problema, o ambos. De alguna vez se encuentran en algún punto intermedio. Ese es gran parte de lo que es investigación en el área de algoritmos. Bien. Otro punto interesante respecto del programa listado 11.1 es cuántas veces se le asignan valores a la variable max. Está claro que en el peor caso, a la variable max se le van a asignar valores n veces. O sea, si el arreglo viene ordenado de menor a mayor, voy a asignarle el a sub 0, después, siguiente vuelta, en la primera vuelta al for, voy a asignar el a sub 1, después el a sub 2, hasta llegar finalmente al a sub n-1. El caso de que el arreglo venga ordenado de mayor a menor, o más fácil en realidad, si el primer elemento es simplemente el mayor de todos, lo único que hacemos es compararlo con todos los demás y resulta que la comparación nunca da verdadero y por lo tanto la línea 8 de nuestro algoritmo no se ejecuta nunca. En ese caso, a la variable i, se le asigna, a la variable max, se le asigna un valor exactamente una sola vez. Bien, pero eso es un rango más o menos grande, entre 1 y n. Podríamos estar interesados en preguntarnos, y ustedes tal vez no, pero yo sí, ¿cuál es el número promedio de veces que se le asigna valores a max? Si suponemos que el orden en que vienen los datos es absolutamente al azar, podemos ver que se le asigna a max en la iteración i, si solo si a sub i es el máximo de los primeros i elementos. ¿Sí? Y suponiendo que
el arreglo viene ordenado al azar, o sea que todos los órdenes posibles de los elementos del arreglo son igualmente probables. La probabilidad de que el elemento A sub i sea el máximo de los primeros i elementos es 1 partido por i. O sea, considera los primeros i elementos, uno de ellos es el máximo, que ese justo coincide estar en la posición final, en la posición i, va a ocurrir una en i veces. Y entonces, si sumamos eso, el número promedio de asignaciones que hacemos va a ser simplemente la suma entre 1 y menor o igual a i, menor o igual a n, de 1 partido por i, que es el número, un número armónico. Sabemos que los números armónicos crecen aproximadamente como el logaritmo natural de n. O sea, sorprendentemente, si es que tenemos los logaritmos naturales están medio oxidados, así que no me tenéis que permitir. Bah, no le gustó. Si tenemos 1.000.000 de elementos, el número de veces en promedio que se le asigna valores a max, que uno sospecharía, digamos, que es algo así como se le asigna un valor a max como la mitad de las veces, o sea, 500.000 veces, resulta que en promedio el número de veces que se le asignan valores nuevos a max es algo así como 14 veces. ¿Sí? O sea, no es tan grande como uno sospecharía. Ya me di cuenta de una noticia en el apunte. No habían avisado nada. Malo, malo. Bueno, un punto importante de esto es que nuestra intuición suele engañarnos. Antes de ver esto, en lo personal, yo estaba seguro que en una situación como esta uno en promedio le terminaba asignando un nuevo valor a max la mitad de las veces, más o menos. O sea, 500.000 veces es que tenemos 1.000.000 de elementos. Pero resulta que es muchísimo menor. Moraleja para la casa, lo que estima la gente de lo que se demoran los algoritmos, cómo se comportan, digamos, muchas veces anda muy, muy lejos de la realidad. Respecto de eso, en realidad con esto quisiera cerrar por el día de hoy. Hay un par de historias muy sabrosas que comenta John Bentley en su libro Writing Efficient Programs, que lamentablemente hace tiempo que no se edita, digamos. Yo tenía una copia en alguna parte, se me perdió. Lo único que podía hacer ha sido obtener por ahí una copia del PDF en algún sitio pirata, lo cual me da bastante lata, pero bueno, es lo que tengo. Comenta respecto de estimaciones de tiempo de ejecución de programas. Cierto día, en los tiempos pretéritos, cuando el único usuario, básicamente de Unix, era la gente de AT&T, el programa, un sistema operativo, digamos, para consumo interno de la empresa. El funcionamiento de las distintas cosas era que en muchos programas
si este programa por alguna razón se caía, tenía alguna clase de problema, el programa automáticamente le enviaba correo electrónico o su equivalente moral. No existía realmente todavía el correo electrónico en aquellas tempranas épocas. Le mandaba un mensaje con el detalle completo de lo que había fallado en el programa a la persona encargada, digamos, al dueño, digámoslo así, del programa. Bueno, resulta que un héroe que por proteger a los culpables vamos a mantener en el anonimato, estaba a cargo del compilador Fortran de ese sistema operativo. Y nuestro héroe se puso a revisar el código del compilador Fortran que él había recibido de manos de otra gente, digamos, y encontró una rutina que, según su estimación ojimétrica, se iba a ejecutar aproximadamente una vez cada 10 compilaciones que se efectuaran. Y esa rutina, claramente mirándola, digamos, su código, era una cosa bastante larga que hacía un montón de trabajo y por lo tanto se iba a demorar montones. Ni corto ni perezoso, nuestro héroe entonces puso manos a la obra, trabajó durante aproximadamente una semana de trabajo continuo, duro, en mejorar el rendimiento de esa rutina. El compilador Fortran resultante, con su rutina cuidadosamente pichicateada, tenía un rendimiento aceptable, funcionaba bien en los casos de prueba del caso, así que se liberó para uso común. Pasaron 2 años y cierto día por la mañana nuestro héroe se encontró con un mensaje de que el compilador Fortran se había caído, y se había caído, como pudo ver del informe de autopsia correspondiente, precisamente dentro de esa rutina que tan amorosamente había chicateado hacía 2 años atrás. Revisando lo que había pasado, se dio cuenta que esa rutina estaba mal, que cada vez que la llamaran se iba a caer. Y resulta que en esos 2 años, estimativamente, el compilador Fortran había sido invocado algo así como unas 200.000 veces, y recién esa fue la primera vez que el compilador se cayó. ¿Sí? O sea, no podía estar más perdido respecto de dónde se estaban gastando los tiempos de ejecución del programa. Moraleja, antes de ponerse a pichicatear cosas, midan. Medir antes de meter mano. Pero hay que saber qué es lo que está midiendo uno. Cuenta la historia que en los tiempos pretéritos, cuando IBM era IBM, y no una empresa de consultoría como es hoy día, ¿Se fue el audio, profesor? estos no eran computadores, digamos, extraños, no eran, ¿cómo se llama?, computadores para uso experimental ni nada, sino que incluso tenían algunos de estos computadores en uso diario en sus oficinas en Gran Bretaña, en este caso particular. Algunos de ellos primero. Resulta que los computadores IBM de aquella época eran lo que se conoce como máquinas microprogramadas, o sea, básicamente las instrucciones que ustedes ven como programadores del equipo no son realmente las instrucciones reales de la máquina, sino que esas instrucciones las lee el procesador y el procesador las ejecuta utilizando una secuencia de otras operaciones más sencillas, internas.
En esos equipos existía lo que se conoce como un assist. Un assist, en el fondo, la idea es que el procesador reconoce ciertas secuencias de instrucciones y en vez de ejecutar esa secuencia de instrucciones de la manera como está indicada allí, ejecuta internamente instrucciones distintas que tienen obviamente el mismo efecto, pero ojalá sean más eficientes. Bueno, nuestros héroes IBMeros, en este caso, lo que hicieron fue tomar el registro de un periodo más o menos largo de funcionamiento del computador que tenían allí para hacer esta clase de mediciones y experimentos, y llegaron a la conclusión de que había una cierta secuencia de 3 o 4 instrucciones que se ejecutaba con una frecuencia bastante alta. Precisamente el tipo de situaciones para las cuales están hechas los assist, o sea, poder acelerar la ejecución de secuencias de instrucciones frecuentes. Dicho y hecho, fueron e implementaron la microprogramación de una versión más eficiente de esas secuencias de instrucciones, la instalaron en el equipo del caso y se echaron para atrás esperando encontrar un mejor rendimiento del equipo, porque esta secuencia de instrucciones que se estaba ejecutando una parte muy sustancial del tiempo se iba a ejecutar más rápido y por lo tanto el equipo como un todo debería funcionar más rápido. Y se encontraron con espanto con que después de su modificación estas instrucciones se estaban ejecutando con aún mayor frecuencia que antes. Hurgueteando ahora el código del sistema operativo, se encontraron con que esas instrucciones que tan amorosamente habían mejorado su rendimiento correspondían a la secuencia de instrucciones que ejecutaba el sistema operativo cuando no tenía nada que hacer. Ese el resultado final de todo el trabajo fue hacer nada, pero hacerlo más rápido. O sea, hay que medir, pero hay que saber qué es lo que se está midiendo también, hay que tener cuidado con lo que uno mide. Otra historia más corresponde a lo que ocurrió con AWK. AWK es un lenguaje de programación especializado, inventado dentro de AT&T. Existe todavía andando vueltas por ahí, es bastante útil para ciertas cosas, pero bueno, es medio marciano, no importa eso ahora. Resulta que uno de los personajes que estaba, uno de los, ¿cómo se llama? Los autores de AWK, escuchó a alguien dando precisamente una charla acerca de cómo mejorar el rendimiento de programas, cómo medir cosas, que sé yo, el mismo John Bentley creo que fue el que dio la charla esta, y fue y tomó el programa AWK, le introdujo una serie de instrucciones, digamos, para registrar qué es lo que iba haciendo y medir de esa manera su comportamiento, ver dónde dónde está tomando más tiempo. Corrió el programa del caso con una serie de casos de prueba, pero en este caso no casos de prueba para ver errores, sino que casos más bien de uso normal, porque eso es lo que a nosotros nos interesa medir. Nos interesa medir cómo se comporta, nos interesa mejorar el rendimiento del programa corriendo casos de prueba, sino que nos interesa mejorar el rendimiento del programa corriendo casos reales. Por esa vía entonces identificó algunas áreas dentro del programa que merecían mejoras, hizo algunos cambios y con eso logró mejorar el rendimiento del programa en, qué sé yo, un 20%, por decir algo, un número relativamente sustancial. Pasaron varios años y volvió a repetir el ejercicio de instrumentar el programa, correrlo con nuevos casos de uso normal, digámoslo así, de la época, y se encontró, para su sorpresa, que
que deshaciendo los cambios que había hecho hace un par de años atrás, mejoraba nuevamente el rendimiento en porcentaje no despreciable. Resulta que habían cambiado la forma en que se usaba el programa, habían cambiado sustancialmente los equipos en que estaba corriendo el programa, y la tecnología de compiladores había cambiado también bastante, que sea en plazo, esto estamos hablando en plazo de 5 o 7 años, una cosa relativamente larga. Por lo tanto, lo que puede significar ser una mejora hoy puede significar una empeora mañana. Y el otro punto que hay que tener presente siempre, a la hora de ponerse a pichicatear programas particularmente, es que si es que nosotros tomamos un programa limpio, entendible, y empezamos a modificarlo para hacerlo más eficiente, lo más probable es que el resultado sea un programa que sea más difícil de entender, más complejo. Por lo tanto, también probablemente con más pifias y que tenga mayor costo de mantención futura. El programa es más complicado de entender. La siguiente persona que tenga que hacer algún cambio va a tener que estudiar más para hacer el cambio. Existe mayor probabilidad de que cometa algún error al hacer modificaciones. Toda esa clase de cosas hay que tomarlas en cuenta, digamos, a la hora de buscar escribir programas máximamente eficientes para un problema particular dado. Bien, por favor, terminen de leer este capítulo en la tranquilidad y calma de sus respectivas casas. ¿Sí? Veamos de responder posibles dudas o consultas respecto del material de este capítulo. La próxima clase al comienzo, no sé si queda alguna duda ahora al respecto, por hoy día, o si no, cerramos nuestra perorata. No, me había perdido el mouse. Dudas, consultas, acotaciones. ¿Alguien tiene algún aporte, algún comentario adicional respecto de esto? Están todos durmiendo, quedan todos totalmente... Sí, por ahora creo que no, pero ¿Cómo? Ya lo escuché bien. por ahora creo que no. Hay Bueno, que por darle favor, una repasada, yo creo. denle un par de vueltas, por favor. Esta cosa se ve como trivial, pero no es tan trivial como parece. Y conversamos la próxima clase. Bien, nos vemos entonces el día miércoles. Cuídense, haciendo bien, no descuiden sus estudios. Es fácil distraerse con otras cosas, José. También a mí me pasa aquí que termino encontrando otras cosas que hacer y no preocuparme de mis clases, en este caso particular, en otras actividades. Así que eso, cuídense mucho. Nos vemos entonces. Chao, chao. Yo creo que descanso. Yo voy a subir el video inmediatamente, digamos, cuando termine. ¿Sí? Chao.